Bueno, licenciado, compañeros, en esta oportunidad voy a exponer el área métodos y técnicas de investigación, el tema método científico. Mi nombre es Andrea Yasmín Gutiérrez Lozano. Definición del método. Osimo Pop define al método en los siguientes términos. Es un modo de obtención y construcción del conocimiento científico acerca de la realidad social. Este comprende los principios de organización de la actividad, el conjunto de procedimientos y modos de acción, el orden de las acciones, los procedimientos y modos de acción que se estructuran en determinado orden de sucesión con base en los principios regulativos. Método científico. Es la lógica general empleada explícitamente para valorar los méritos de una investigación. El método científico está constituido por un conjunto de normas, las cuales sirven como patrón que deben ser satisfechas si alguna investigación es estimada como investigación responsablemente dirigida, cuyas conclusiones merecen confianza racional. En resumen, el método científico permite observar un fenómeno interesante y explicar lo observado. Está compuesto por una serie de etapas que deben seguirse en forma ordenada y rigurosa. El método científico permite al individuo ser ordenado, analítico, reflexivo, creativo y productivo. En conclusión, el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. En relación a la definición, el método científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. La ciencia es como un conjunto de pensamientos universales necesarios y de esto surge cualidades importantes. Por lo tanto, el método científico es el procedimiento que se sigue en la investigación con el objetivo de descubrir las formas de existencia de los procesos de los objetivos, para desentrañar sus conexiones externas e internas y para generalizar los conocimientos adquiridos y para poder demostrarlos y para comprobarlos en los experimentos y con las técnicas necesarias. Fases del método científico. El método científico es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo. Al intentar lograrlo, lleva una dinámica que sigue las siguientes fases. La primera fase es la fase de observación. En esta fase, el sujeto conocedor, puede ser el científico, entra en contacto con el fenómeno y sabe algo del fenómeno que lo induce a continuar buscando. Fase del planteamiento de la hipótesis. Es fundamental un conocimiento previo y en los datos por recoger podría ser demostrado. Fase de comprobación, la cual depende del grado de generalidad y sistematización de la hipótesis. Son las evidencias que comprueban o desaprueban y estas son igualmente estimables. Pasamos a las reglas del método. Existen 4 reglas metódicas. La primera es la regla de la evidencia. Esta se refiere a no aceptar como verdadero, sino lo que es evidente.
O en otros términos, se puede tratar de captar el objeto propio de la inteligencia para saber las ideas claras y distintas. Cuando se logra percibir las notas características de una idea y cuando se logra estas reglas de las ideas, se posee una idea clara y distinta. Y esto ofrece una garantía de la verdad del conocimiento obtenido. Para eso hay que evitar la prevención porque en una palabra solo se puede percibir la verdad cuando hay evidencias. Regla del análisis. Regla del análisis. Regla del análisis. En esta regla divide cada una de las dificultades que se van a examinar en tantas partes como sean posibles y necesario para resolverlas mejor. Es decir, descomponer las ideas complejas en sus partes más simples, pero además remontarse a los principios más simples de los cuales depende la investigación. Regla de la síntesis. Es conducir por orden nuestros pensamientos, empezando por los objetos más sencillos, más fáciles de conocer, para subir gradualmente hasta el conocimiento de los más complicados o los más complejos. Se trata de la operación contraria a la anterior y es su complementación. Regla de las enumeraciones y repeticiones. Hacer enumeraciones completas para estar seguros de no omitir nada. En eso consiste esta regla de enumeraciones y repeticiones. Con esto se persigue una intuición global del asunto tratado. De tal manera que la inteligencia posea y domine la materia. Pasamos a técnicas del método científico. Cero nos señala lo siguiente. En relación con el método científico, en la investigación científica han predominado a lo largo de la historia 3 métodos científicos básicos. El baconiano postula el desarrollo de la inducción. El galileano, que postula la experimentación. El cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la síntesis de los problemas. Técnicas del método científico inductivo. Es el razonamiento que orienta a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales y parte de enunciados particulares para generalizarse, y este generaliza inferencias a partir de un conjunto de evidencias. La inferencia es de abajo para arriba. Ejemplo, podemos ver, he visto un pájaro que vuela. Otro ejemplo, he visto otro pájaro que también vuela. Y los pájaros vuelan. Técnicas del método científico deductivo. El método se fundamenta en el razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del que se parte. La derivación es necesaria. Se considera una conclusión verdadera e imposible de ser falsa si hemos admitido el juicio del que parte. Se admite que si las inferencias son verdaderas, la conclusión será verídica. La inferencia es de arriba hacia abajo. Ejemplo, los pájaros son aves. Los pájaros vuelan. Las aves vuelan. Técnicas del método científico hipotético deductivo.
ciencias formales. Este método desarrolla varios pasos primordiales que son observación del método a estudiar, creación de una hipótesis para explicar un fenómeno de estudio, deducción de las consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, comprobándolos con la experiencia. Por último, tenemos la conclusión. Sin duda alguna, el método científico es un procedimiento ineludible. Cuando se trata de formular o realizar un trabajo de investigación, como pudimos observar en una de las diapositivas, aparte de representar un formulismo para ampliación cognoscitiva, el método científico nos provee de otras cualidades de suma importancia, como ser el análisis, la síntesis y la reflexión. Esta es la bibliografía de los libros que utilicé para mi exposición. Eso sería todo. Muchas gracias.